Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Recientemente la firma Vanguard realizó un análisis de la perspectiva del mercado para los próximos 10 años. Hay que tener en cuenta que Vanguard es la empresa más grande de fondos de inversión en todo el mundo y la segunda compañía proveedora de fondos cotizados o ETFs, solamente superada por BlackRock. El informe que vamos a revisar fue elaborado por el equipo de Economía y Mercados Globales de Vanguard. Al inicio del informe se explica cómo los altos tipos de interés a mediano y largo plazo tendrían una duración mayor a la esperada y serían un factor relevante en el entorno de los inversores. Posteriormente, el informe realiza diferentes proyecciones para los mercados financieros para los próximos 10 años, en donde se realizan unas previsiones de rentabilidad nominal anual para los siguientes 10 años, basándose en sus modelos de simulación. Las proyecciones muestran algunos datos que para muchos pueden ser inesperados, con un panorama no muy optimista con respecto a las rentabilidades esperadas para los próximos 10 años. En la primera parte se observa cómo el informe espera que las acciones norteamericanas tengan un rendimiento anual promedio entre el 3.3 y el 5.3% anual durante los próximos 10 años. También se espera que las acciones globales excluyendo las norteamericanas tengan un rendimiento que puede estar entre el 5,1 y el 7,1% anual promedio. En esa misma línea se esperaría una rentabilidad entre el 5,7 y el 7,7% anual de las acciones de los mercados desarrollados excluyendo las acciones norteamericanas. Igualmente se espera que el retorno de las acciones de mercados emergentes esté entre el 3.1 y el 5,1% anual durante los próximos 10 años. Por lo tanto, a partir de estos primeros datos podemos observar cómo se espera que la bolsa norteamericana tenga un rendimiento bastante por debajo de su promedio histórico anual que es cercano al 9%. Igualmente se observa cómo se tienen unas mejores expectativas de otras bolsas de mercados desarrollados diferentes al norteamericano. Y por el lado de los mercados emergentes la rentabilidad esperada también sería bastante moderada, similar a la de la bolsa de los Estados Unidos. Otra de las proyecciones del análisis bastante interesantes es la rentabilidad de las llamadas acciones Value con respectivo a las llamadas Grout. Se espera que las acciones de empresas Value tengan una rentabilidad anual promedio entre el 5,8 y el 7,8%, mientras que las acciones de las empresas Grout tendrían un rendimiento entre el 1,9 y el 3,9%. Recordemos que las llamadas acciones Value son de empresas que son consideradas estables y maduras, con un flujo de caja estable. Si bien no tienen por lo general un gran crecimiento, si llegan a pagar dividendos con más regularidad. Los sectores de estas empresas son algunos como el de la banca, la energía, las telecomunicaciones y la industria. Para el caso de la bolsa norteamericana, algunos ejemplos serían Johnson & Johnson, Coca-Cola, ExxonMobil y JP Morgan Chase. Mientras que las llamadas acciones Grout son de compañías que se espera que tengan altas tasas de crecimiento, tanto en ventas como en cuota del mercado y utilidades. Por lo general, estas empresas cotizan con unos múltiplos elevados, pues se paga una alta expectativa de crecimiento y el posible aumento de beneficios en el futuro. Entre los sectores de estas empresas se encuentran el tecnológico, el de biotecnología y el de comercio electrónico. Algunas de las compañías de la bolsa americana denominadas como Grout son Nvidia, Tesla, Meta y Amazon, entre otras. Estas proyecciones pueden deberse en buena medida a los altos múltiplos, a los que cotizan actualmente las empresas del sector tecnológico, donde se encuentran la mayoría de las empresas Grout. Actualmente el múltiplo de beneficios de las empresas del sector tecnológico se encuentra en 30 veces, bastante por encima de los demás sectores. Otra de las proyecciones del informe de Vanguard está relacionado con las rentabilidades esperadas de las llamadas Large Caps, que estaría entre el 3.1 y el 5,1% anual, mientras que las llamadas Small Caps tendrían una rentabilidad esperada entre el 5 y el 7% anual. En este sentido, hay que recordar que las llamadas Large Caps son las empresas de gran capitalización, con un valor en el mercado de más de $10,000 millones, mientras que las llamadas Small Caps son las empresas pequeñas, con una capitalización en el mercado que se encuentra entre los 300 y los $2,000 millones. Estas proyecciones pueden ser debido a que hace un buen tiempo que las Small Caps se encuentran bastante rezagadas con respecto a las Large Caps. En cierta medida, las altas tasas de interés han afectado los beneficios y expectativas de las Small Caps, que dependen bastante de la financiación para su crecimiento. Entre las proyecciones,
También se observa como el retorno esperado del real estate o finca raíz estaría entre un 3 y un 5% anual en promedio durante los próximos 10 años, rentabilidades bastante similares a las esperadas para las acciones norteamericanas. Entre las proyecciones de los bonos del Tesoro norteamericanos, se espera que la rentabilidad se encuentre entre el 3.8 y el 4,8% anual, con unas tasas de interés que estarían bastante por encima de los que muchos esperan, pues proyectan que las tasas se encuentren entre el 4.2 y el 5,2% anual. Entre las proyecciones también se encuentra que los commodities o materias primas tendrían una rentabilidad incluso mejor a las del mercado de acciones con una proyección del 4,5% anual. Con relación a la inflación, las expectativas se pueden considerar bastante positivas, pues espero un rango de inflación en los Estados Unidos entre el 1.5 y el 2,5% anual. Estas expectativas con respecto a la inflación son bastante cercanas a lo que pretende la Fed. A renglón seguido se aclara que las distintas proyecciones son hipotéticas y no reflejan de manera real las rentabilidades futuras. Pero también hay que aclarar que los datos son obtenidos a partir de más de 10.000 simulaciones para cada tipo de activo con modelos avanzados. Las simulaciones se realizaron a mitad de año y se aclara que los resultados del modelo podrían cambiar a lo largo del tiempo. Posteriormente, el informe recuerda al difunto presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, quien es recordado gracias a que logró controlar la gran inflación de los años 70 y 80 en los Estados Unidos, con unas tasas de interés para muchos bastante restrictivas. Pero recuerdan cómo Volcker afirmaba que era más fácil recortar los tipos de interés que subirlos, porque a las personas les gustan los recortes de los tipos y las tasas bajas. Este apartado se trae a colación, pues el informe recuerda cómo la Fed recortó sus tasas de interés en medio punto porcentual, pasando del 4,25 al 4% anual el pasado 17 de septiembre. El informe recuerda que este recorte de tasas se realiza con unas expectativas de inflación que se pueden considerar bajo control, pero con indicios de un debilitamiento importante del mercado laboral. Sin embargo, si bien el mercado pretende que los tipos sean más bajos, y esto es comprensible, pues permiten unos costos de financiación más bajos, favoreciendo los mercados de valores. También hay que preguntarse qué hay más allá del ruido por los recortes en los tipos de interés. Pero incluso es más importante preguntarse cómo evolucionará el panorama de las inversiones en la medida que se tenga claro que inicia un posible inicio de un ciclo de recortes de tasas. El informe explica cómo son tres los sectores que han sido bastante sensibles al entorno con altas tasas, que se ha observado después del año 2022. Estos sectores afectados por las altas de interés son el de la vivienda, el capital privado y las empresas de pequeña capitalización. No hay que olvidar que la vivienda continúa siendo la principal fuente de riqueza de la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos. Y durante varios años, la combinación de tasas de interés bajas y una subconstrucción crónica provocaron el incremento de los precios de la vivienda. Pero el aumento de las tasas en los años 2022 y 2023 han provocado el estancamiento del sector de la vivienda, pues los altos precios, con elevadas tasas, han inducido a que la vivienda se vuelva inasequible para buena parte de la población. Esto provocó también que la demanda de vivienda se debilite en la medida que las tasas hipotecarias han tenido aumentos importantes, llevando a que la oferta de vivienda sea bastante limitada, pues los propietarios actuales buscan sostener sus hipotecas con tasas bajas conseguidas años atrás. Entre las consecuencias está un mercado inactivo, pues los precios de las viviendas son demasiado costosos para los nuevos compradores y el mercado no es atractivo para los vendedores que no quieren perder las tasas que tienen. Sin embargo, una reducción en las tasas se pudiera ofrecer alguna esperanza al mercado, aunque en todo caso no permitiría resolver los problemas de fondo de asequibilidad a vivienda y la suficiente oferta de inmuebles. Igualmente, en el pasado el capital privado prosperó en un entorno con deuda barata y múltiplos en continua expansión. Pero esa época dorada en la cual se tenían salidas fáciles al mercado para conseguir excelentes valoraciones en los mercados públicos finalizó, pues los elevados costos de los préstamos y la limitación de las oportunidades de salida han llevado a que las firmas de capital privado opten por intercambiar activos entre sí o acepten rentabilidades más bajas. Para el caso de las empresas de pequeña capitalización o small caps, estas dependían en gran medida de deuda a corto plazo para sostener sus operaciones. En un entorno de bajos tipos de interés, este enfoque era bastante manejable. Pero en un contexto con tipos más altos, muchas de esas pequeñas empresas se han debilitado con el paso del tiempo, pues cada renovación de crédito implica unos mayores costos de financiación.
Esto ha llevado a que un porcentaje cada vez mayor de empresas de pequeña capitalización ganen ahora menos de lo que requieren para cubrir el pago de intereses, lo que implica una posible crisis en las pequeñas compañías. Estas empresas no solo esperan con ansias un recorte en los tipos, sino que dependen demasiado de esos recortes para su supervivencia. El informe también incluye una gráfica en donde se realiza una proyección de la inflación que se espera para los próximos años, en donde de acuerdo con el informe se observaría un pequeño repunte de la inflación en el año 2025, para finalmente de nuevo caer y lograr niveles muy cercanos al 2% para el año 2026. Como conclusión podemos decir que las expectativas del informe de Vanguard son el de un desempeño bastante regular del mercado de acciones en los Estados Unidos, especialmente en las llamadas empresas grandes o large caps. Se proyecta un mejor rendimiento de las empresas conocidas como value más estables, mientras que las empresas de crecimiento tendrían un rendimiento promedio bastante mediocre. También se esperaría un mejor rendimiento de la renta variable de países desarrollados fuera de los Estados Unidos y un mejor desempeño de las small caps, o empresas de pequeña capitalización sobre las empresas grandes. Igualmente, el informe muestra cómo los commodities o materias primas tendría un rendimiento incluso mejor que el de las acciones norteamericanas. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.